3. No la pudimos tener la semana pasada, pero ya hoy pues la vamos a recibir y siempre le damos gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos, nos permite que también el aprendizaje de ustedes pueda seguir y que también ustedes puedan seguir aprendiendo. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. En las instrucciones para la guía número 5 van a realizar ustedes un pequeño ejercicio que les viene incluido en la guía. Hoy vamos a realizar uno aquí bastante corto para que ustedes pues tengan la idea de qué es lo que van a realizar en la actividad de la semana. Eso es lo que ustedes van a realizar durante esta semana. Nuestro tema del día de hoy es el sistema de archivo geográfico. Pero antes de entrar en sí en el tema, me gustaría que ustedes me comentaran a qué se refiere geográfico. Si ustedes tienen alguna idea de a qué se refiere, que me la comenten acá en el chat. Vamos a tener aproximadamente unos 2 minutos para esta pregunta. ¿A qué se refiere geográfico? Y ustedes me la envían acá, me envían su respuesta acá en el chat. Yo les voy a dar lectura y con eso yo les marcaría acá su asistencia. Entonces tenemos 2 minutos para que ustedes respondan esta pregunta. Sí, Neri, adelante. Muy bien, gracias, Neri. Neri nos comenta a qué se refiere a lugares. ¿Qué dicen los demás? ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo lo vamos a ordenar de manera geográfica o geográfica? Muy bien, en lo que me llegan los demás comentarios, Neri, pues fue muy acertado el comentario que nos dio a entender el día de hoy. Carla nos dice que es el orden ya sea de documentos o nombres. Muy bien, gracias Carla. Los que faltan me lo envían y yo acá les voy a dar lectura. Geográfico precisamente se refiere a los lugares o a ciertas zonas que nosotros vayamos a considerar relevantes y que nosotros podamos tener un orden en base a ello. Cuando hablamos de un sistema, el nombre de este sistema es alfabético geográfico. El sistema alfabético que ya conocimos, pues es la base para cada uno de los demás sistemas. Acá en el geográfico también se ve involucrado. Como el nombre lo indica, es la organización de documentos, tarjetas de clientes también, teniendo en cuenta su localización, es decir, el lugar de donde se emiten, por ejemplo, o el lugar de donde es el cliente, el lugar al que se envía y todo lo que tenga que ver con la localización. Muy bien, nos dice que Catherine nos comenta que se trata de la superficie de la Tierra como lugares. Muy bien, Catherine. Bastante acertado su comentario. Acá nos dice que en este sistema van a agrupar a todos los corresponsales de un mismo lugar. Esto se realiza por orden alfabético. Este sistema puede ser similar a un sistema alfabético nominativo donde personas naturales y razones sociales, porque la clasificación final se hace también por nombres de individuos y empresas. Acá, para este tipo de sistema, pues en nuestras carpetas nosotros vamos a colocar el nombre de los lugares y los vamos a ordenar alfabéticamente. Ya en las carpetas nosotros ya podemos colocarlo en un sistema alfabético en donde lo archivemos los nombres de esta forma para que podamos tener un orden que nos facilite también la búsqueda de los documentos. A eso se refiere este tipo de sistema para poder clasificar o archivar. ¿Cuáles son los usos que tiene este sistema? Primero, tenemos que cuando las empresas poseen y necesitan controlar sus sucursales y agencias, distribuidores y concesionarios. Este sistema lo utilizan más que todo aquellas empresas que tienen bastantes sucursales o que necesitan también tener un control en base también a sus distribuidores.
Otra de las entidades que la puede utilizar son instituciones cuyas ventas se organizan por áreas geográficas. Todas estas empresas o instituciones que se dediquen a realizar ventas, pero que se distribuyen de manera geográfica, también utilizan este tipo de archivos. Nosotros podemos ver que yo tuve un amigo que él trabajaba hace poco en una empresa donde tenían que llevar ciertos repuestos. Entonces, él tenía una serie de municipios que él tenía que visitar. Entonces, estas empresas son las que utilizan este tipo de archivo para poder llevar un orden por área geográfica. Las empresas de servicios públicos como luz, agua, teléfono, gas, etcétera, también utilizan este tipo de sistema alfabético geográfico para poder archivar sus documentos, ya que también se van organizando según el área geográfica, según la zona o la localización. También las compañías dedicadas a las ventas por correo, editoriales y empresas de transporte, etcétera, también utilizan este tipo de sistemas. Si nos damos cuenta, la mayor parte de empresas que lo utilizan pues son aquellas que se ven en la necesidad o que tienen ya sea sucursales o que tienen que realizar acciones en otros municipios, en otros departamentos o en áreas geográficas distintas a las que están ubicadas y se ven en la necesidad de tener un archivo en donde puedan almacenar y clasificar todos sus documentos. Las organizaciones, la organización que debe tener este archivo geográfico en primera instancia iría de la siguiente forma. Una guía alfabética. En esta guía puede ser la A, por ejemplo, la primera letra del alfabeto y abarcaría todos los países, departamentos, municipios que empiecen con la A. Tenemos que tener una pequeña guía alfabética. Podemos ordenarla de esta forma. Por ejemplo, la A, que puede ser la primera letra que nosotros utilicemos y ahí van a ir todas aquellas áreas que empiecen con la letra A. Acá dice países, pero pueden ser, por supuesto, departamentos o municipios. Guía del país también, que comprende el país que representa y su nombre. Puede ser Argentina, Argelia, Alemania, Angola. Después de tener nuestra guía alfabética donde van a aparecer los nombres de los países o de los lugares que nosotros manejemos, va a haber una guía de país. Es decir, por ejemplo, ya solo una guía en donde aparezcan los países con el que nosotros nos estamos relacionando. Hay una subguía de ciudades que corresponde a las ciudades o pueblos de cada país donde existen clientes de esta empresa. Todas aparecen en orden alfabético y en este orden irá primero Buenos Aires que Rosario, ambas ciudades de Argentina. Podemos tener estas tres guías en dado caso la empresa en donde laboremos pues tiene relaciones internacionales y se relaciona con otros países. De lo contrario, podemos ir nosotros disminuyendo el área que nosotros vayamos a abarcar. En la guía alfabética podemos colocar los departamentos, en la guía de país la podemos colocar a guía de municipios y en la subguía de ciudades podemos colocar, por ejemplo, si se trabaja con comunidades y podemos ir nosotros modificando estas subguías para que se nos haga muchísimo más fácil la localización de algún tipo de documento. Y también lo podemos archivar en carpetas individuales. Estas corresponden a los clientes de cada ciudad que a su vez irán en estricto orden alfabético, ya sea una persona natural o jurídica. Acá tenemos un ejemplo de cómo iría el orden para un archivo alfabético geográfico. Acá tenemos primero la A, que nos va a enmarcar por cuál es el orden que tenemos, que sería la guía alfabética. La guía de país la encontramos donde está el nombre de Argentina, que nos está hablando del país que se va a seguir en la guía, en la subguía de ciudades que ya tenemos Córdoba, Mendoza, Misiones y acá nuevamente otra vez. El mismo país, y acá ya no tenemos guía alfabética porque sigue siendo la misma letra, guía de país que es Alemania y la subguía de ciudades que le siguen y así sucesivamente nosotros podemos ver cómo se va organizando y cómo se va teniendo este orden y así se le va a facilitar al archivador o a las personas que necesiten tener acceso a los documentos, se les va a facilitar que los puedan encontrar. Ahora observemos la siguiente figura específicamente con Colombia, en donde puede hacerse de manera más explícita el ordenamiento alfabético. Por ejemplo, si por ejemplo nosotros solo manejamos un país, por ejemplo, ponemos la guía principal, la inicial o la letra que vamos a utilizar, seguido de la guía del país, que acá sería Colombia, guía de departamento, que era lo que les comentaba,
Y aquí tenemos Cauca, guía de la ciudad, y acá tenemos el nombre de la ciudad y guía de clientes. Ya podemos nosotros agregar una carpeta en donde aparezca el nombre de los clientes, siempre ordenado de una manera alfabética para que todo esto tenga un orden. Es decir, que la información que tenemos acá de las 3 guías que vimos al inicio, nosotros la podemos ir modificando y es bastante flexible en ese sentido. Podemos ir nosotros agregándole, por ejemplo, guía de departamento, guía de clientes, para poder hacer también que el sistema funcione de una mejor manera. Por ejemplo, tenemos acá que se ilustra claramente el orden con la C, que era que representaba la clasificación del país. Después viene cuál es el país que estamos manejando, es Colombia, el departamento, la ciudad y finalmente la guía de clientes. Esto también lo podemos aplicar a ciertos pueblos que se deben clasificar dentro del departamento. Lo que les comentaba, que puede ser un municipio, puede ser una comunidad, que también nosotros la podamos tomar en cuenta en ese sistema. También como parte de esto, siempre dentro de un sistema alfabético, acá ya no es geográfico, sino que es por asuntos. No tiene tanta diferencia con el que acabamos de conocer, siempre se utiliza un orden alfabético. Sin embargo, acá lo que nosotros vamos a tomar en cuenta ya no es el lugar o el área, sino el asunto, la temática o la ideología que tenga nuestro documento. Por ejemplo, el nombre de la persona o razón social no se considera al organizar los documentos, sino simplemente el asunto. El archivo por asuntos tiene como fundamento captar la esencia del documento y decidir el vocablo apropiado. Es decir, que si nosotros vemos un documento que tal vez no tiene un nombre específico, nosotros podemos asignarle un nombre apropiado para poder clasificarlo. Es necesario conocer bien el tema central del documento y también comprenderlo, conocer también la organización de la empresa y conocer e imaginar las necesidades potenciales del usuario. Entonces tenemos que conocer nosotros el documento, lo analizamos, le colocamos un nombre y después ya podemos proceder a su organización o a su clasificación. Tiene ciertos usos también. Quienes utilizan este sistema, instituciones científicas, por ejemplo, que lo utilizan para clasificar la información de los estudios y proyectos que están adelantando. Colegiados de escuelas, academias, universidades y todo tipo de instituciones docentes para el material didáctico también se utiliza por asunto. Las galerías de arte, museos, bibliotecas que por naturaleza requieren la identificación archivística por grupos también utilizan este sistema porque en lo que se van a fijar va a ser en la temática de los archivos. Agentes de compras, fabricantes y todas las empresas donde el interés se enfoca en el conjunto. Todas estas instituciones utilizan este sistema, dado que como es por asunto, se va a clasificar cada documento según sea su temática, según sea el tema que esté tratando, para poder facilitar su clasificación. En este tipo de archivo hay dos clases. Está el estilo diccionario y el estilo enciclopedia. El estilo diccionario también puede recibir el nombre de un estilo directo. No representa división alguna de temas. Estos están ordenados en una secuencia alfabética como las palabras de un diccionario. Se usa en una pequeña empresa y en otras actividades donde se justifique la división de los temas. Un ejemplo es la lista de clases de negocios en la sección clasificada de las páginas amarillas de un teléfono directorio. Su organización es muy simple. El estilo diccionario no tiene una división en sí, a como nosotros la mirábamos en el archivo, por ejemplo, alfabético, sino que acá es bastante simple. Simplemente hay una guía alfabética, indicar el orden alfabético del grupo A, B, carpetas individuales, y ahí va a estar ordenada de la misma forma. Este es tal vez el estilo más sencillo para este tipo de archivo. El estilo enciclopedia sí tiene un número reducido de asuntos principales y varias divisiones y subdivisiones. Los asuntos principales, subdivisiones y subdivisiones siguen un orden alfabético y están agrupados por relaciones lógicas. A diferencia del estilo directo, el estilo enciclopedia, este sí lleva divisiones. Se divide en asuntos que son principales, las divisiones de estos y algunas subdivisiones que se vayan presentando. El estilo directo solo cuenta de una guía alfabética y de carpetas individuales. Acá nosotros tenemos acá los ejemplos de cómo pueden presentarse un tipo de archivo alfabético por asunto.
Primero tenemos acá que podría ser acá el tipo diccionario, que nos tiene la A, nos tiene el nombre, por ejemplo, de la empresa, B, el nombre de la empresa, C, el nombre del asunto, acá nos dicen las C, cabinas, cables, D, danzas, datos, igual en las siguientes, aquí se va ordenando sucesivamente en un orden alfabético. Al tener el tipo enciclopedia ya vemos que es más difícil. Tenemos la guía alfabética, por ejemplo, acá tenemos ofertas, que es la guía de asuntos principales, y tenemos subdivisiones o subguías de asuntos que nos dicen materiales, servicios, publicidad. Después tenemos la S, por ejemplo, solicitudes, es la guía alfabética, que es la S, la guía de asuntos principales, empleo, servicios, suministro de materiales, y así sucesivamente. Acá vemos muchísimas más carpetas en el estilo enciclopedia. Acá en el estilo diccionario directo solo tenemos, por ejemplo, A, y tenemos el asunto, ACMP, que son las siglas. Tenemos la B, bacteriología. Tenemos la C, cabinas y cables. D, danzas, datos. Ebanistería, y así nos vamos sucesivamente, sin ningún otro tipo de división. El estilo diccionario directo pues es el más simple para este tipo de archivo. Muy bien, me gustaría saber si no hay dudas o preguntas. Señor, tengo una duda sobre el ejercicio. Sí, adelante, Neri. Señor, ahí cómo lo deberíamos que hacer en una hoja grande, debemos que escribir el nombre o para apartarlo. Ahora les voy a explicar qué es lo que van a realizar en su ejercicio. Solo les voy a compartir acá la guía para que ustedes la puedan observar. Ustedes realizaron su fichero. ¿Se recuerdan de su fichero y que ustedes le colocaron unas pestañitas para que ustedes pudieran anotar o escribir algún tipo de nombre o algún tipo de letra? Entonces, lo que ustedes van a hacer va a ser utilizar su fichero para este ejercicio. Ahorita les voy a explicar cómo lo deben de realizar. Solo les voy a compartir acá. Muy bien, acá tenemos el ejercicio. Tenemos instrucciones con su fichero, ordene conforme al sistema alfabético geográfico los siguientes nombres de departamentos. Acá les aparecen algunos departamentos a ustedes. Ustedes, si quieren, los ordenan primero en su cuaderno y después en ese espacio que ustedes dejaron en su fichero para poder anotar, van escribiendo el nombre de cada departamento de manera alfabética. Dando la alusión de que ahí ustedes en su fichero pues tienen archivados documentos que corresponden a cada departamento. De igual forma en el otro. Yo les aconsejo que tal vez lo escriban con lápiz o con algo que ustedes puedan borrar y que puedan volver ustedes a utilizar esos espacios. Cuando revisé sus ficheros vi que la mayoría le colocó estos espacios para poder anotar. Entonces en esos espacios ustedes los van a ir anotando. ¿Con qué finalidad? Como les comentaba, para que también ustedes tengan esta noción de cómo sería archivar ya en un fichero o en un archivador formal. Con esa finalidad es que yo les solicité que dejaran ese espacio. De igual forma acá con su mismo fichero, ustedes organizan por el sistema alfabético por asuntos los siguientes datos o los siguientes nombres que les aparecen acá. Esto deben de realizarlo ustedes en su fichero. Lo que van a subir a plataforma va a ser la foto donde ya aparezca en su fichero los diferentes, por ejemplo, acá el nombre de los departamentos y acá el nombre de los asuntos de los documentos que tienen que archivar. No sé si ahora sí les queda claro o hay alguna otra duda. Señor, disculpe, viera de que yo no entiendo cómo es que hay que hacerlo porque como en el fichero no tenemos varios separadores como para ordenarlo alfabéticamente, entonces no sé en qué casilla irían lo que nos pide usted ahí. Vean, mi finalidad es que ustedes puedan utilizar su fichero y que ustedes puedan colocarlo. Según recuerdo, la mayoría tiene los espacios. Me imagino que no tienen, por ejemplo, acá los espacios para que les quepan todos los departamentos, es lo que me indica.
Sí, señor, pero lo que pasa es de que, o sea, que ahí en el fichero, ahí tenemos que anotar, no colocarlo en hojas y luego colocarlo en el fichero. Pueden colocarlos, pueden hacer primero ustedes sus hojas anotándolo y los pueden colocar en el fichero para que les sea a ustedes más fácil. Por en dado caso a ustedes se les facilita y no lo quieren anotar, por ejemplo, como usted me comenta, que si no tienen los suficientes espacios para poder colocarlo, pueden utilizar ustedes hojas y colocar ahí los nombres y irlos colocando ustedes en su fichero. De igual forma, ¿verdad? Lo que yo les, la opción que yo les puedo dar también, si no quieren utilizar su fichero, es que ustedes los organicen en su cuaderno y que ustedes pues me marquen ahí, a como aparecían acá en las imágenes, cuál es la división que debe de tener. Les doy esa opción si en dado caso por el tema del espacio de su fichero ustedes no les alcanza o no lo pueden anotar, lo pueden realizar también de esta forma. O igual si ustedes quieren colocarle hojas a su fichero, también lo pueden hacer. No sé si ahora Está bien, señor. quedó claro esto o tienen alguna otra duda. Pues para mí sí. Muy bien, Neri me dice que sí. Katherine, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien, Carla, ¿no hay dudas? Señor, ¿utilizaríamos solo un espacio de todo el fichero o usaríamos todo? Pueden usar, si ustedes gustan, un espacio nada más del fichero o pueden utilizar también, por ejemplo, si ustedes tienen hojas que deseen reciclar o algo similar, pueden ustedes utilizar todo el espacio de los espacios de su fichero o pueden utilizar solo uno donde ustedes ordenen los nombres que les aparecen acá. Gracias, señor. Muy bien. Karina, ¿no hay dudas? Ya no, señor, gracias. Muy bien. Si en dado caso les surge alguna duda en el proceso de que ustedes lo estén haciendo, me avisan, por favor, para que yo les pueda apoyar y les pueda indicar. Muy bien. Respondiendo a lo a lo que usted, a las dudas de su ejercicio, vamos a realizar ahorita un pequeño ejercicio. Acá yo tengo algunos nombres de algunos municipios de acá del departamento. Voy a dar aproximadamente unos 8 minutos para que organicemos esto de una manera alfabética, que ustedes en este momento lo organicen en su cuaderno. Yo los voy a dejar acá en pantalla para que ustedes los organicen y después vamos a ordenarlos acá todos en clase. Y por ejemplo, si yo coloco, por ejemplo, yo encuentro que el primero es Canillá, les voy a ir preguntando a cada uno cuál sería el municipio que sigue. Entonces, esto lo vamos a realizar ahorita con el fin de que también se les pueda facilitar a ustedes realizar el ejercicio que tienen que entregar el día lunes. Entonces, realicemos esto ahorita, ordenémoslo, analícenlos primero, ordenémoslo de manera alfabética y después ya lo vamos a realizar aquí en clase. Tenemos 8 minutos para realizar esta actividad. Así. Lo voy a reanudar acá. Muy bien. Vamos entonces, yo voy a ir anotando acá cuál fue el orden. Como lo habíamos indicado, el primero que teníamos acá era Canillá, que era el primero en nuestra lista. Voy a preguntarle a Neri cuál sigue después de este. Señor es Chiché. Muy bien. Muy bien, gracias Neri. Vamos a agregarlo acá entonces. Muy bien, Katherine, ¿cuál es el siguiente? Scan. Muy bien. Y si nos damos cuenta, pues hasta ahí vamos bien. Empezamos, no tenemos ningún municipio con la A, con la B, hasta con la C y después le sigue la I. Muy bien. Carla, ¿cuál es el siguiente? Joyabag, señor. Muy bien.
Vamos a agregar entonces, después de Ishkan, Joyabá. Muy bien, Karina, ¿cuál es el siguiente? Nevaj, señor. Muy bien. Muy bien, vamos otra vez. Neri, ¿cuál es el siguiente? Señor, Pachalún. Muy bien. Muy bien, Katherine, ¿cuál es el siguiente? Muy bien, Pachité. Muy bien, Carla, ¿cuál es el siguiente? Sacapulas. Muy bien. Karina, ¿cuál es el siguiente? Uspantán. Muy bien. Y por último terminamos con Zacual, que es el de la letra Z. Y con eso ya tendríamos nosotros ordenada de manera alfabética geográfica. Y digamos, si tuviéramos estos documentos que proceden de cada uno de estos municipios, pues ya los iríamos agregando a la carpeta que corresponden. Pero acá prácticamente eso es lo que ustedes deben de hacer en su ejercicio, ordenarlo de manera alfabética para que ya queden prácticamente una secuencia de qué lugar y de qué área es donde la empresa, por ejemplo, está trabajando, o que también pues se puedan localizar los documentos de una manera inmediata, ¿verdad? Casi tuviéramos que encontrar un documento de Ishkan, ya sabemos que está después de la carpeta que representa a Siché y antes de la que representa a Joyaba. Entonces, esto es lo que ustedes deben de realizar. No sé si no hay dudas sobre lo que trabajamos el día de hoy. No, señor. Muy bien, si no tenemos dudas, entonces con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. La siguiente semana, en la guía 6, va a ser, vamos a trabajar un archivo cronológico que ya va a estar prácticamente dividido en fechas. También vamos a realizar un ejercicio, pero les voy a indicar ahí las instrucciones de cómo lo deben de realizar y si en dado caso surgieran alguna duda, también me comentan para que yo les pueda apoyar en ese sentido. Eso va a ser la siguiente semana. Vamos a ver un archivo cronológico que va a ser en base a fechas. Muy bien. Si no tenemos más dudas referentes al tema del día de hoy, con eso terminaríamos. Les agradezco mucho por su atención, también por su participación a nuestra clase y nos miramos en la próxima clase que tengamos. Que pasen feliz tarde.